una entrevista importantísima. Nos encontramos junto a Alejandra Hidalgo, ella es viceministra de Seguros de Salud, a quien tenemos ya vía Zoom. Viceministra, muy buenos días, bienvenida. Le saluda Daniel Ardiles, bienvenida a la primera de OTV. Buenos días, licenciado. Muchas gracias por la entrevista. No, el gusto es nuestro. Vamos a tocar un tema muy sensible ante una coyuntura complicada que seguramente la pandemia ha revelado, ha dilucidado algunas falencias que hemos tenido, no solo en el país, en el mundo. Falencias respecto al sistema de salud. Y bueno, ahora escuchábamos que las personas que se les complique el tema del COVID-19 no tendrían dónde ir, que ya no tenemos UTIs, ni en La Paz ni en el Alto. Mire, a nivel nacional tenemos un número de 209 unidades de terapia intensiva. Este dato es dinámico porque estamos habilitando semana tras semana igual números de unidades. Esta semana esperemos ya logremos implementar de las 20 unidades de terapia intensiva del Hospital del Sur en la ciudad del Alto. Y es así que te menciono que estos datos no son estáticos, sino sí tienen los cambios porque estamos realizando algunas acciones coordinadas con diferentes instituciones también. En las siguientes horas vamos a sostener reuniones importantes con la Caja Nacional de Salud para verificar y hacer un trabajo integrado con la Gobernación de La Paz, el doctor Narváez, y también vamos a sostener reuniones con clínicas que podamos aunar esfuerzos y de esta manera poder contener esta pandemia y poder luchar en contra del coronavirus de manera conjunta. Ahora, ¿cuál es la capacidad de reacción? Y lo digo en números. Se abren, digamos, 5, 7 o 10 UTIs, pero tenemos 150 personas que necesitan ingresar a terapia intensiva. ¿Cuál es la capacidad de reacción y el plan que se está proyectando por parte del ministerio? Mira, este número de unidades son 209, como te menciono. Son 209 que va dependiendo de cada día, porque se hace el alta de algunos pacientes, la transferencia a terapia o el área intermedia, ¿sí? Unidades intermedias que son trasladados. Sin embargo, se ha visto el efecto. ¿Y cuál es este? Que los pacientes acuden de la casa directo a terapia intensiva. Y esto es precisamente lo que estamos acordando de masificar nuestras acciones dirigidas a primer nivel, porque con las pruebas antígeno nasal ya podemos hacer la detección de manera temprana y oportuna del paciente COVID positivo, que puede ser asintomático o podría ser un paciente que sí presenta alguna molestia, y con la prueba podemos detectar de manera oportuna, hacer el diagnóstico y con el diagnóstico poder iniciar un tratamiento. Si ahí el paciente tiene alguna complicación, iniciamos el tratamiento con la antibioticoterapia. Con esta antibioticoterapia, si además presenta dificultad respiratoria, se acude a un centro respiratorio para proporcionar el oxígeno y el tratamiento correspondiente. Si con esta medida el paciente todavía presentaría alguna otra complicación por una enfermedad de base, entonces se realiza la internación en un centro o en un hospital COVID. Ahí se realiza también la introducción de líquidos, por ejemplo, las soluciones fisiológicas por vía endovenosa, además los medicamentos por vía endovenosa, el oxígeno, y con esto lo que se espera es que el paciente pueda ser dado de alta. Lo que está ocurriendo es que nuestra población está esperando y está haciendo medidas en el domicilio. Sin embargo, cuando ve que tiene una dificultad respiratoria o la signosintomatología está empeorando, es necesario poder conversar con los familiares para que se puedan internar los pacientes en un hospital que pueda ser en un momento oportuno, porque precisamente la demanda aumenta cuando el paciente espera y la familia tiene, yo sé, la esperanza de que vaya mejorando. Pero en este caso, con esta pandemia, es necesario que se haga la intervención de un tratamiento con un médico
que esté monitoreando permanentemente una enfermera. Y te doy un ejemplo. En el Hospital del Norte, por ejemplo, ¿Sí? se han habilitado de 56 camas que existían a 83 hasta hace una semana. Esta semana de 83 a 115 camas. Estos datos no son estáticos como escuchas. Entonces, ¿para qué se Viceministra, están habilitando estas camas? Para que los pacientes puedan ser atendidos en esta opción de hospitalización y así las complicaciones no lleguen a terapia intensiva. ¿Quiénes acuden a terapia intensiva? Los pacientes más críticos. totalmente de acuerdo, hay un factor que menciona que es muy importante, empoderar a la gente porque no importa los esfuerzos que puedan hacer las autoridades, si la gente no es consciente desde la prevención hasta saber ir a hacerse atender en un momento preciso, no esperar, estar en las últimas para poder acceder directamente a una cama de terapia intensiva. Sin embargo, por favor, dos factores antes de ingresar al tema de los médicos como tal. El primero, las personas muchas veces nos escriben y dicen, han hecho la entrega de tantos respiradores, ¿por qué no podemos ingresar a una UTI? Hay una diferencia importante y la cual estaría bueno que socialicemos en ese momento entre la oxigenoterapia y los respiradores y las unidades de terapia intensiva. Son equipos y escenarios totalmente diferentes ambos. Exacto. En relación a la oxigenoterapia, son periodos en los cuales el paciente recibe oxígeno de acuerdo al requerimiento. Ya en la indicación de consumo o necesidad de oxígeno, que es la que se soporta o lo que se aplica en un hospital, es el oxígeno que se aplica de manera constante a una cierta capacidad, ¿sí? 4 litros por minuto, y vamos viendo ese aspecto de acuerdo al distrés respiratorio o dificultad respiratoria. Las unidades de terapia intensiva, ahí el paciente es intubado, ahí el paciente ya está sedado para poder recibir todo este tratamiento complejo. Sin embargo, usted me hace una pregunta y me dice, ¿se han entregado tantos respiradores o ventiladores y por qué no se está utilizando? Precisamente en la reunión que hemos tenido con la Sociedad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, hemos analizado este punto y ellos nos decían, el anterior gobierno de facto ha comprado los equipos, pero ha comprado equipos que no tienen la capacidad técnica para poder atender a los pacientes COVID que ingresan a terapia intensiva. Entonces es por eso que no se puede utilizar. Y lo peor de todo es que estos equipos en la mayor parte de los departamentos se han arruinado. Ya llevan en la segunda reparación, en el segundo mantenimiento, siendo que los equipos se han entregado en el mes de julio del año pasado. Entonces, la capacidad de estos equipos para resolver estas necesidades en terapia intensiva y atender a los pacientes, pues no es la óptima. Precisamente por estos aspectos técnicos que se debió prever. Ahora estamos viendo acciones conjuntas para solucionar estos aspectos técnicos. Viceministra, si me permite, ¿hace cuánto tuvieron esta reunión? Porque precisamente la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva y Situación Crítica se han declarado en estado de emergencia por diferentes factores. Le menciono dos. El primero, falta de equipamiento y logística para atender a pacientes COVID-19. Uno, dos, el 40% de ellos no tiene ítem. Y tres, bueno, los contratos no les brindan seguridad laboral. Es lo que ellos han mencionado para poder ingresar a este estado de emergencia. ¿Qué reuniones han tenido y cuál es la proyección para ellos para evitar un paro? Mire, el día sábado hemos estado todo el día en reunión en el departamento de Cochabamba y se han realizado acuerdos con la Sociedad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Dentro de esto se está poder realizar en tiempos cortos, en el periodo de un mes, las pruebas antígeno nasal y PCR al personal que está trabajando en el área de terapia intensiva.
y también a profesionales que están trabajando en las instituciones hospitalarias, las cuales están atendiendo pacientes COVID. Ahí estamos precautelando la salud también de ellos, porque son los profesionales que van atendiendo día a día, y la exposición a la carga viral, a pesar de utilizar los medios de bioseguridad, sabemos que es alta. Entonces, una determinación y un acuerdo con ellos es que estas pruebas van a estar a disposición de los profesionales en un tiempo oportuno para que también ellos cuiden su salud. En relación al tema de esta estabilidad, hemos garantizado y hoy día damos continuidad al trabajo del día sábado con la sociedad para poder ver diferentes acciones. Como manera inicial, se ha informado que el Estado boliviano, por instrucción del presidente Luis Arce, se garantiza los contratos para los profesionales, desde el personal de limpieza, ¿no?, auxiliar de enfermería, licenciada en enfermería, y el médico especialista en medicina crítica y terapia intensiva. Se garantiza los contratos en estas unidades de terapia intensiva. Viceministra, le quiero agradecer muchísimo por su tiempo y la predisposición de poder responder a nuestras preguntas. Por supuesto, estaremos pendientes de estas reuniones que van a derivar seguramente en la disolución de este estado de emergencia, darles condiciones y se pueda trabajar ante una pandemia que ha dejado mal parados absolutamente a todos los países en este mundo. Se le está pasando muy mal, pero creo que las medidas son urgentes. Viceministra, muchísimas gracias. Hasta cualquier oportunidad. Siempre bienvenida. Gracias, licenciado, muy amable. Agradecidos somos nosotros. Muchísimas gracias. La viceministra Hidalgo ha estado con nosotros.